Johan Huizinga, historiador holandés, define al juego en su obra Homo Ludens, o El hombre que juega, como una acción que se desarrolla dentro de ciertos límites de lugar, de tiempo y de voluntad, siguiendo ciertas reglas libremente consentidas, y por fuera de lo que podría considerarse como de una utilidad o necesidad inmediata. Durante el juego reina el entusiasmo y la emotividad, ya sea que se trate de una simple fiesta, de un momento de diversión o de una instancia más orientada a la competencia. La acción por momentos se acompaña de tensión, aunque también conlleva alegría y distensión. Dentro de los intereses científicos del siglo XX, podemos encontrar el estudio de la relación del juego con la salud mental, el desarrollo psicológico, el diagnóstico de la personalidad, la creatividad, el trabajo, los valores sociales y su papel en el desarrollo de los pueblos, convirtiendo así al juego en un elemento esencial del existir humano y de su desarrollo. A lo que nos lleva, dentro de todo esto, ¿cuál es el papel del juguete? Los juguetes son objetos diseñados para entretener y divertir a las personas. Normalmente son destinados a los niños, aunque también existen juguetes específicamente creados para las mascotas. Una de las ventajas que tiene dichos objetos es que contribuye a que los niños puedan desarrollar ciertas capacidades, habilidades y destrezas, tanto en el aspecto físico como emocional y social. El juguete es el instrumento con mayor frecuencia en los juegos infantiles, ya que, al jugar, es necesario la utilización de objetos en donde la imaginación puede expresarse. Cualquier objeto puede ser utilizado como juguete mientras éste cumpla con el objetivo a la hora del juego. Lo importante es que los juguetes, que en este caso serían llamados juguetes simbólicos, les permita a los niños poder desarrollar su creatividad y lenguaje. En México, la juguetería es considerada una de las áreas de mayor riqueza en la producción artesanal, ya que participan todas las ramas de la artesanía, tales como papel, cobre, madera, arcilla y plástico. Los juegos y juguetes, durante mucho tiempo, han sido una parte muy importante de nuestra identidad cultural, de nuestro desarrollo e incluso de la felicidad que vivimos en nuestra infancia. Javier Hernández, en su libro El juguete popular en México, estudio de interpretación publicado en 1950, dice que las figuras arqueológicas en arcilla cocida como perros, efigies de monos, sonajas, pájaros, armadillos y otros objetos sonadores no fueron objetos creados con fines lúdicos para los niños. Muchos de estos juguetes no presentan desgaste por uso y fueron encontrados principalmente en excavaciones o nichos donde también se hallaron vasijas o recipientes que suponen eran para ofrendas funerarias. Eran fabricados con oyi o uyi, materia sagrada para rituales. En Teotihuacán encontraron muñecas articuladas de barro, que probablemente no eran para fines lúdicos. La pelota, por el simple nombre, nos puede referir a un juguete, pero recordemos que no era un elemento de juego infantil, sino exclusivamente utilizado para fines mítico-religiosos en el famoso Tlachtli o juego de pelota. Fray Bernardino de Sahagún nos narra: estas pelotas eran tamañas como grandes bolas de jugar bolos, eran macizas, de una cierta resina o goma que se llamaba uyi, muy liviana y salta como pelota de viento, y tenían de ellas cargo algún paje. En el mural Tlalocan o Paraíso de Tlaloc, en Teotihuacán, entre muchas otras figuras antropomorfas, se puede apreciar que juegan a la pelota, pero no son niños. Muchos pequeños objetos encontrados que pudieron catalogarse como juguetes infantiles precolombinos pudieron realmente no haber sido creados para fines lúdicos infantiles. Durante la colonia, los juguetes parecían tener un lugar subordinado. Era el juego quien tenía el papel principal. Desde la piñata en las posadas, donde la olla de barro ricamente decorada con papeles de colores representaba el espíritu del mal, la colación era la tentación y el vendarse los ojos la fe ciega encargada de destruir el mal. El jueves de Corpus era una festividad importante. Los niños disfrazados de indito llevaban en la espalda un guacalito con frutas y juguetes, y su aguinaldo eran las mulitas hechas de hojas de maíz. Un juguete desaparecido de esa época es la tarasca, una especie de dragón o serpiente alada que en la cola remataba con una lanceta
eran hechas de cartón y madera y se daban como regalo en esta fecha. En los días ordinarios los niños jugaban a las luchas, la guerra, las rondas, corrían con papalotes, las niñas arrullaban muñecas. El primer gran cambio que experimentan los juegos y juguetes en México es en el siglo XIX. Los juegos y juguetes eran de creación popular, resultado de la mezcla de la cultura ibérica y la civilización indígena. Después del triunfo de la Revolución Francesa y de la independencia de México, el contacto con Francia e Inglaterra da como resultado, entre muchas otras cosas, la gran transformación del juguete mexicano. Aunque hay registros de que los juguetes bélicos se popularizaron en Europa durante la época napoleónica, en México fue hasta después de la independencia mexicana que se vuelve un juguete común. Los niños jugaban con soldaditos de barro policromado, plomo, madera o plata copela, rifles y caballitos de madera, algunos con ruedas, otros con balancín. Jalisco fue el estado donde se fabricaron los más reconocidos caballitos de madera. Los estudios científicos de los fenómenos ópticos a principios de siglo jugaron un papel importante en los juguetes infantiles. Se creó con este fin para los niños el zootropo, una cinta de cartón con dibujos de las fases de un movimiento humano, que al girarlo parece que se mueve. En La Lagunilla, mercado tradicional de México, era común ir los domingos a comprar cintas para estos. Hacia 1860, el teatro se vuelve el entretenimiento de chicos y grandes. Los niños recortaban figuras pegadas en cartones y formaban salas para hacer sus espectáculos. Al popularizarse este juguete, se empieza a producir en México y se podían encontrar de cartón. También estaban los de tela, para moverlos con las manos, o los de trapo, que tenían cinta en piernas y brazos para jalar las extremidades con esto y así darles vida. Para 1873, con la entrada de la máquina de vapor a México, todos los niños querían ser maquinistas y tener su propia máquina de vapor. Aparece en el mercado del juguete las máquinas de vapor, hechas de diversos materiales como madera, cartón, lámina, y eran jaladas por un cordón. Las muñecas articuladas de Teotihuacán son el origen de nuestras muñecas, y con los avances del siglo XIX, las muñecas empiezan a tener el mayor auge. Las hay de madera policromada, principalmente fabricadas en Puebla, o las de trapo de Oaxaca, o las de porcelana que venían de Francia. Estas estaban reservadas para las niñas de clases privilegiadas, y también aparecen las muñecas de papel y cartón, que son para recortar y vestir. En cada rincón de la República Mexicana, principalmente en las zonas rurales y pequeñas ciudades, los niños adquieren juguetes tradicionales y tienen el conocimiento de cada uno de los juegos que se dan en distintas temporadas al año. Por ejemplo, en la época de Semana Santa, los artesanos suelen vender juguetes especiales para estos días. Uno de ellos sería la matraca, o los silbatos, periscopios de cartón y los judas, los cuales son figurillas hechas de cartón que son quemados en el Sábado de Gloria. Esta actividad es disfrutada por niños y adultos. También, para época de Pascua, en algunas partes del país se venden cascarones de huevo rellenos de confeti, diamantina e incluso harina. Estos cascarones son utilizados por pequeños y grandes. Lo interesante de este juego es que nunca sabes de qué serán los cascarones. Solo podrás darte cuenta cuando el cascarón es roto en la cabeza de alguien. Cabe mencionar que la producción artesanal juguetera se realiza, como lo hemos mencionado anteriormente, en talleres de carácter familiar, en pequeñas ciudades o bien en comunidades rurales. Su pequeña producción se dirige al mercado turístico o bien al tianguis más importante de la zona geográfica en la que residan los artesanos. La juguetería mexicana es fabricada principalmente por artesanos de Michoacán, Jalisco, Guanajuato, Chiapas, Oaxaca, Puebla y el Estado de México, producción que se distribuye mayormente en tiendas turísticas de la Ciudad de México, como el Mercado Artesanal de la Ciudadela, el Centro Artesanal Buenavista o el Mercado de Sonora, así como también al participar en diversas ferias y vender sus artesanías a participantes de ellas. Cabe destacar que estos centros productores actualmente tienen mucha demanda de juguetes tradicionales. A medida que los viejos maestros artesanos mueren, desaparece a veces su experiencia y su estilo. Este fenómeno es asociado a la necesidad de la mayoría de la población joven de generar mayores ingresos económicos, aunados a la valoración de otras actividades laborales.
en el interior del país, el uso del juguete artesanal y la práctica del juego tradicional son más frecuentes que en las grandes ciudades, debido a la competencia con los juguetes industriales producidos a gran escala, apoyados por enormes campañas de publicidad. En la sociedad de hoy, la tecnología invade nuestro quehacer cotidiano y atrae fuertemente la atención de los menores, por lo que los juegos y juguetes tecnológicos entran cada vez más en el terreno de sus actividades y conocimientos, dejando a un lado el juguete artesanal.